Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 31 de marzo, terminando el mes en este año 2022. Y estamos con una cuestión que ya es distinta de las que hemos revisado anteriormente. Sumamente distinta, porque las cuestiones desde la primera hasta la 11ª nos planteaban a Dios en sí mismo, con sus características, etcétera. Si Dios era uno, era múltiple. Y ahora, fíjense la cuestión 12. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo es que conocemos a Dios? Es un tema, por lo tanto, distinto al que hemos visto, porque ya nos involucra a los seres humanos. ¿Cómo es que entendemos a Dios? ¿Podemos verlo? ¿O hay algún entendimiento creado? ¿Hay alguna criatura que puede ver a Dios? ¿Puede verlo en su esencia? ¿Puede verlo con los ojos del cuerpo, del espíritu, etcétera? Vamos a ver esto que es tan importante, ¿no? ¿Cómo conocemos a Dios? Que es una pregunta que interesa no solamente a aquellos que son cristianos, a aquellos que tienen la fe, sino que también a aquellos que quieren interesarse por la obra de la Quinate. Entonces, sin más dilación, vamos a ver entonces cómo conocemos a Dios. Bueno, el primer artículo contiene la pregunta: ¿puede o no puede algún entendimiento creado ver a Dios en su esencia? ¿Puede o no puede algún entendimiento creado ver a Dios en su esencia? Hay objeciones por las que parece que ningún entendimiento creado puede ver a Dios en su esencia. Crisóstomo, en su comentario Super Ioannim, explicando aquella frase del Juan 1:18, que era: a Dios nunca nadie lo vio. Lo que es Dios, no solo los profetas, sino ni los ángeles, ni los arcángeles le han visto. ¿De qué manera pues podrá ver lo creado, ver lo increado? También Dionisio hablaba de esto, hablando de Dios. Decía que no se le alcanza ni con el sentido, ni con la fantasía, ni con la imaginación, ni con la razón, ni con la ciencia. Entonces tenemos por lo menos dos fuentes, ¿no es cierto? El Juan 1:18, a Dios nunca nadie lo vio, y la obra de Dionisio también, que nos dice que no se alcanza ni con el sentido, ni con la fantasía, etc. Esa sería una de las primeras objeciones de que ningún entendimiento creado puede ver a Dios. Vamos con un segundo argumento en cuanto a que un entendimiento creado no puede ver a Dios. Fíjense el segundo, dice: más aún, todo lo infinito en cuanto tal es desconocido. Pero como quedó demostrado en la cuestión séptima, artículo 1, Dios es infinito. Por lo tanto, nos es desconocido, nos es totalmente desconocido. Vamos con la tercera. El entendimiento creado no conoce más que lo que existe, pues lo primero que percibe es el ser. Pero Dios no es un ser existente sin más, sino que está por encima de la existencia, como dice Dionisio. Luego no es inteligible, sino que está por encima de todo entendimiento, por lo tanto, no se puede entender. El ser creado no puede entender a Dios. Y finalmente, entre el que conoce y lo conocido, es necesario que haya alguna proporción, pues lo conocido perfecciona al que conoce. Pero entre Dios y el entendimiento creado no hay proporción alguna, porque los separa el infinito. Luego el entendimiento creado no puede ver la esencia de Dios. Estas son las 4 objeciones por las que se dice que ningún entendimiento creado puede ver a Dios en su esencia. ¿Qué dice Tomás de Aquino en general? Cita el Juan 3:2. Fíjense lo que dice el Juan 3:2. Lo veremos tal cual es. Lo veremos tal cual es. Entonces ahí ya pareciera ser que este versículo de Juan 3:2 nos contradice todas las objeciones anteriores. Pero veamos el respondo en análisis específico de Tomás de Aquino. Fíjense lo que dice: como quiera que un ser es cognoscible, tanto en cuanto está en acto, Dios, que es acto puro, sin mezcla alguna de potencialidad, en cuanto tal es cognoscible en grado sumo. Pero lo que en cuanto tal es cognoscible en grado sumo, deja de ser cognoscible
por algún entendimiento por sobrepasar su capacidad. Claro, si es en grado sumo, bueno, no sobrepasa nuestra capacidad de entenderlo. Por ejemplo, dice Tomás de Aquino, el sol, que es lo más visible, por su exceso de luz, no puede ser visto por el murciélago. Partiendo de este principio, algunos dijeran que ningún entendimiento creado puede ver la esencia divina. Pero esto no es aceptable, dice Tomás de Aquino, pues como quiera que la suprema felicidad del hombre consiste en la más sublime de las operaciones, que es la intelectual, si el entendimiento creado no puede ver nunca la esencia divina o nunca conseguirá la felicidad, o ésta se encuentra en algo que no es Dios. Esto es contrario a la fe, pues la felicidad última de la criatura racional está en lo que es principio de su ser, ya que algo es tanto más perfecto cuanto más unido está a su principio. Además, es contrario a la razón, porque cuando el hombre ve un efecto, experimenta el deseo natural de ver su causa. Es precisamente de ahí de donde brota la admiración humana. Así pues, si el entendimiento de la criatura racional no llegase a alcanzar la causa primera de las cosas, su deseo natural quedaría defraudado. Por lo tanto, hay que admitir absolutamente que los bienaventurados ven la esencia de Dios. Vamos a las objeciones en particular. La primera, recordemos que dice, citaba, ¿no es cierto?, alguna frase de Juan 1:18, a Dios nunca nadie le vio. Y también después citaba a Dionisio. Y Crisóstomo era quien citaba esta frase, quien exponía esta frase. Y bueno, Tomás de Aquino dice que en ambas autoridades se habla de la comprensión. Dionisio inmediatamente antes del texto aludido escribe, Él es para todos universalmente incomprensible y no se le conoce por los sentidos. Es decir, por los sentidos no se le conoce. Y él, Crisóstomo, poco después de lo escrito, añade, entiende aquí por visión una consideración y comprensión ciertísima del Padre, idéntica a la que del Padre tiene del Hijo. Vamos con la segunda, decía, más aún todo lo infinito en cuanto a tal desconocido, y como Dios es infinito, bueno, no puede ser conocido. Pero aquí nos dice, lo que es infinito por parte de la materia, no determinada por la forma, es en sí misma incognoscible, ya que todo conocimiento se adquiere mediante una forma. Pero lo infinito por parte de una forma no limitada por la materia es, en sí mismo, cognoscible en grado sumo. Así es Dios infinito, no de la otra manera como ya quedó demostrado en la cuestión séptima, artículo 1. Vamos con la tercera entonces. La tercera decía, el entendimiento creado no conoce más que lo que existe, pues lo primero que percibe es el ser, pero Dios no es un ser existente sin más, sino que está por encima de la existencia, como decía Dionisio. ¿Qué dice Aquino con respecto a esto? Que no se dice que Dios no es un ser existente como si no existiera de ningún modo, sino que está por encima de todo lo que existe, pues Él es su mismo ser. Pero de ahí no se deduce que no sea cognoscible de ningún modo, sino que sobrepasa todo entendimiento, que es lo mismo que decir que es incomprensible. Pero, claro, uno dice, sobrepasa todo el entendimiento, perfecto, es incomprensible, en ese sentido. Pero no es que no se entienda o no se comprenda de modo alguno. Solamente se dice nominalmente, es decir, por nombre se le dice incognoscible, pero la verdad es que sí se puede conocer. Por lo tanto, tenemos que excluir esto de que no se conoce de modo alguno. Vamos con la cuarta, dice, entre el que conoce y lo conocido, es necesario que haya alguna proporción, pues lo conocido perfecciona al que conoce. Pero entre Dios y el humano hay un infinito, por lo tanto no se conocen. Entonces, Tomás de Aquino dice, en esta cuarta objeción, dice, la proporción se entiende de dos maneras. Una como relación entre cantidades. Así el doble, el triple, el igual, son especies de la proporción. Otra como relación cualquiera entre cosas. Así puede haber relación entre la criatura y Dios, como la puede haber entre efecto y causa, o como entre potencia y acto. En este sentido, el entendimiento creado está en proporción para conocer a Dios. Entonces, estas son las objeciones
y las soluciones, las respuestas más bien, que Santo Tomás de Aquino da a la pregunta ¿puede o no puede algún entendimiento creado ver a Dios en su esencia? La respuesta sería positiva, sí, afirmativa. Vamos con el artículo 2. ¿La esencia divina puede o no puede ser vista por el entendimiento creado a través de alguna semejanza? Hay razones por las que parece que la esencia divina puede ser vista por el entendimiento creada a través de alguna semejanza. En primer lugar dice el Juan 3:2, sabemos que cuando aparezca seremos semejantes a Él y le conoceremos tal cual es. En segundo lugar dice San Agustín en el libro sobre la Trinidad, cuando conocemos a Dios, alguna semejanza de Dios se produce en nosotros. En tercer lugar, dice el entendimiento en acto es inteligible en acto, como el sentido en acto es inteligible en acto. Pero esto no es posible a no ser cuando el sentido está informado por la imagen de lo sensible y el entendimiento informado por la semejanza de lo entendido. Luego, si Dios es visto en acto por el entendimiento creado, es necesario que sea visto a través de alguna semejanza. Por lo tanto, parece ser que sí puede ser visto por el entendimiento creado a través de alguna semejanza. Santo Tomás de Aquino dice en general en el set contra que está lo que dice Agustín en el libro sobre la Trinidad, pero el capítulo 15, cuando comenta aquello del apóstol, es decir, en Corintios 13:12. ¿Y qué dice el Corintios 13:12? Ahora vemos a través de un espejo y en enigma. Las palabras espejo y enigma pueden significar todas las imágenes y semejanzas que usa como más adecuadas para darnos a conocer a Dios. Pero ver a Dios en su esencia no es una visión enigmática ni un espejismo, sino todo lo contrario. Luego la esencia divina no se ve a través de semejanzas. Esto es lo que dice en general Santo Tomás de Aquino. Vamos con el respondo, el análisis pormenorizado. Dice, para una visión sensible o intelectual se requiere capacidad de visión y unión de lo visto con la visión, ya que no hay visión si lo visto de alguna manera no está en el que ve. En las cosas corporales sucede que lo visto no puede estar con su esencia en el que ve, sino solo por su semejanza. Ejemplo, la semejanza y no la sustancia de la piedra están en el ojo que ve. Si hubiera algo que al mismo tiempo fuera ambas cosas, esto es, principio de la capacidad de ver y cosa vista, el que ve recibiría de dicho principio tanto la capacidad de ver como la forma por la que ve. Es evidente que Dios es el autor de la capacidad de ver y que el entendimiento puede verle. Como quiera que la misma capacidad intelectual no es la esencia de Dios, es necesario que sea alguna imagen participada de Él mismo, que es el primer entendimiento. Por eso se dice que la capacidad intelectual de la criatura es una cierta luz inteligible, derivada de la primera luz, y bien se entienda esto de la capacidad natural, bien de cualquier perfección añadida de gracia o de gloria. Por tanto, para ver a Dios, la capacidad de ver necesita alguna semejanza de Dios que le proporcione eficacia para ver a Dios. En cambio, por parte de lo visto, y que de algún modo tiene que estar unida al que ve, no es posible ver la esencia divina a través de una imagen creada. Primero porque, como dice Dionisio en su obra, a través de imágenes del orden inferior de las cosas no se puede conocer las de orden superior, como por la especie del cuerpo no puede ser conocida la esencia de lo incorpóreo. Así pues, mucho menos a través de cualquier especie creada se podrá ver la esencia de Dios. Segundo, porque la esencia de Dios es su mismo ser, como quedó demostrado en la cuestión tercera artículo 4, algo que no se da en ninguna especie creada. Así pues, ninguna forma creada puede ser semejanza que represente al que ve la esencia de Dios. Tercero, porque la esencia divina es algo ilimitado, contenido en sí de forma eminente, todo lo que pueda ser significado o comprendido por el entendimiento creado. Esto no puede ser representado en absoluto por ninguna especie creada, porque toda forma creada está determinada por alguna razón, o sabiduría, o fuerza, o el mismo ser, o de cualquier otro modo. De ahí que decir ver a Dios a través de semejanza es decir no ver la esencia divina, cosa errónea. Aquí decir por tanto que para ver a Dios se requiere alguna semejanza por parte de la capacidad de ver, a saber, la luz de la gloria, de la que se dice en el Salmo 35:10, en tu luz veremos la luz.
Pero la esencia de Dios no puede ser vista a través de alguna semejanza creada que represente la misma esencia divina tal cual es. Eso no es posible. Vamos con las objeciones en particular. Teníamos la primera que decía, del Juan 3.2, que decía, sabemos que cuando aparezca seremos semejantes a Él y le conoceremos tal cual es. Aquí no dice, aquella autoridad habla de la semejanza que se da por participación de la luz de la gloria. O sea, la luz de la gloria es un requisito fundamental. En segundo lugar, tenemos lo que había dicho San Agustín en el libro de Trinitate: cuando conocemos a Dios, alguna semejanza de Dios se produce en nosotros. Pero aquí no nos dice que Agustín está hablando del conocimiento de Dios que se tiene mientras vivimos. Esa es la respuesta de Tomás de Aquino. En tercer lugar, la tercera objeción decía, el entendimiento en acto es inteligible en acto, como el sentido en acto es inteligible en acto. Pero eso no es posible a no ser cuando el sentido está informado por la imagen de lo sensible y el entendimiento informado por la semejanza de lo entendido. Luego, si Dios es visión en acto por el entendimiento creado, es necesario que sea visto a través de alguna semejanza. Esa es la objeción. Aquí nos responde que a la tercera hay que decir, es decir, a esta objeción, la esencia divina es su mismo ser. De ahí que, así como las formas inteligibles que no son su propio ser se unen al entendimiento por algún ser con el cual lo informan y ponen en acto, así también la esencia divina se une al entendimiento creado como algo conocido que hace que el entendimiento pueda conocer. Y ahí terminaríamos entonces el artículo segundo. Vamos al artículo tercero, que es, ¿la esencia divina puede o no puede ser vista con los ojos corporales? Hay razones por las que parece que la esencia divina puede ser vista con los ojos corporales. En primer lugar, la primera objeción dice que el Job 19:26 señala que en mi carne veré a Dios. Y en el 42:5 del mismo libro dice, con mis oídos te oí y ahora mi ojo te ve. Esas son razones por las que parece que la esencia divina puede ser vista con los ojos corporales. En segundo lugar dice, más aún, dice Agustín en el libro De Civitate Dei, nosotros sabemos que el De Civitate Dei es la ciudad de Dios. Tendrán pues aquellos ojos, los de los glorificados, una capacidad mayor, no para ver con mayor agudeza que las serpientes y las águilas, pues por aguda que sea la capacidad de visión de los animales, no ven más que lo corporal, sino para poder ver también lo incorpóreo. Todo aquel que pueda ver lo incorpóreo puede ser elevado para ver a Dios. Por tanto, el ojo glorificado puede ver a Dios, dice Agustín. Y se resuelve esto de acuerdo a la lectura de la ciudad de Dios. La tercera objeción dice que Dios puede ser visto por el hombre con su imaginación. Dice el Isaías 6.1. Vi al Señor sentado sobre el trono, etc. Pero dicha imaginación tiene su origen en el sentido, pues la fantasía es un movimiento provocado por el sentido en acto, tal como se dice en el libro De Ánima sobre el alma de Aristóteles. Luego Dios puede ser visto con percepción sensitiva. Estos son los tres argumentos por los que parece, o más bien tres objeciones por las que parece que la esencia divina puede ser vista con los ojos corporales. ¿Qué dice Tomás de Aquino en general? Contra lo anterior dice que está lo que dice Agustín a Paulina en su libro De Videndo Deum. Ni en esta vida ni en la de los ángeles nunca nadie vio, tal como se ven las cosas con los ojos corporales, a Dios tal cual es. Ese es el set contra de Tomás de Aquino. Vamos con el respondo, es decir, el argumento específico. Aquino dice que es imposible ver a Dios con el sentido de la vista o con cualquier otro sentido o facultad sensitiva. Toda facultad de este tipo es acto de un órgano corporal, como veremos en la cuestión 78. De ahí que ninguna facultad de este tipo pueda ir más allá de lo corpóreo, como se demostró en la cuestión tercera, artículo 1. Dios es incorpóreo. De ahí que ni el sentido ni la imaginación lo puede ver, sino solo el entendimiento. Por tanto, queda claro para Aquino que no se puede ver con la facultad sensitiva. Es imposible hacerlo con el sentido de la vista o con cualquier otro sentido. Vamos a la refutación de las objeciones en particular. Recordemos que la primera decía que el Job 19:26 decía, en mi carne veré a Dios. Y después dice en el 42:5, con mis oídos te oí y ahora mi ojo te ve. ¿Qué dice Tomás de Aquino con respecto a esto? Bueno,
Cuando se dice en mi carne veré a Dios, mi Salvador, Job 19:26, no hay que entender que el ojo de la carne verá a Dios, sino que, siendo carnal, después de la resurrección, verá a Dios. Asimismo, al decir mi ojo ahora te ve, es decir, el Job 42:5, hay que entender el ojo del alma, como dice el apóstol en Efesios 1:17, que os conceda el espíritu de la sabiduría para conocerle, iluminados los ojos de vuestro corazón. Vamos con la refutación a la segunda objeción. Decía que en el libro de San Agustín, en la ciudad de Dios, tendrán pues aquellos ojos, los de los glorificados, una capacidad mayor, no para ver con mayor agudeza que la serpiente y las águilas, que esa capacidad puede ver solamente lo corporal, sino que para ver también lo incorpóreo. ¿Qué dice Aquino con respecto a esto? Nos dice que el texto de Agustín es analítico y está condicionado por el contexto, pues antes dice, los ojos glorificados tendrían un poder muy distinto si con ellos se viera la naturaleza incorpórea. Y añade, resulta muy creíble que entonces veremos con inmensa claridad el mundo del cielo nuevo y el de la tierra nueva, con Dios omnipresente y gobernando el universo y lo corporal, pero no como contemplamos ahora lo invisible de Dios a través de lo creado, sino como contemplamos a los hombres con los que convivimos y entre quienes nos movemos, pues no creemos que viven, sino que lo vemos que viven. Esto aclara que no se está refiriendo a que los ojos glorificados verán a Dios como nosotros vemos la vida de alguien. Además, la vida no se ve con el ojo corporal de forma directa, sino accidentalmente, es decir, algo que los sentidos no perciben en sí mismo, pero que otra facultad sí percibe cuando llega a los sentidos. El hecho de que con los ojos corporales se llegue a conocer la presencia divina por el entendimiento se debe a dos razones: a la perspicacia del entendimiento y al resplandor de la claridad divina en los cuerpos renovados. Eso es lo que dice Santo Tomás de Aquino con referencia al texto citado de Agustín. En cuanto a la tercera objeción, recordemos que esta recogía el versículo de Isaías 6:1, vi al Señor sentado sobre el trono. Pero dicha imaginación, ¿no es cierto?, tiene su origen en el sentido, porque esto era en su imaginación, que decía que Dios se podía ver con la imaginación. Entonces, vi al Señor sentado sobre el trono es parte de la imaginación. Y aquí nos dice que en la imaginación no se ve la esencia de Dios, sino que en la imaginación se crea alguna forma que representa a Dios por alguna semejanza, como en las divinas escrituras, lo divino es descrito metafóricamente con realidades sensibles. Entonces respondemos negativamente a la pregunta de que si puede o no puede ser vista con los ojos corporales aquella esencia divina. No se puede ver con los ojos corporales. Vamos al artículo 4 que dice, ¿puede o no puede algún entendimiento creado por su capacidad natural ver la esencia divina? ¿Puede o no puede algún entendimiento creado por su capacidad natural ver la esencia divina? Hay razones por las que parece que algún entendimiento creado por su capacidad natural puede ver la esencia divina. La primera objeción radica en que en el libro de Dionisio se dice que el ángel es un espejo puro, limpísimo, que recibe, si se puede hablar así, toda la belleza de Dios. Pero al mirar un espejo se ve lo que en él se refleja. Así pues, como quiera que el ángel, por su capacidad natural, se comprende a sí mismo, parece que también por su capacidad natural comprende la esencia divina. La segunda objeción tiene relación con lo que es visible en grado sumo. Lo que es visible en grado sumo resulta menos visible para nosotros por la deficiencia de nuestra visión de bien corporal, bien intelectual. Pero el entendimiento angélico no tiene deficiencias. Luego, como quiera que Dios es inteligible en grado sumo, parece que también en grado sumo sea inteligible por el entendimiento angélico. Así pues, si por su capacidad natural puede entender otras cosas inteligibles, mucho más, entonces, a Dios. La tercera objeción dice que el sentido corporal no puede ser elevado para entender la sustancia incorpórea porque está por encima de su naturaleza. Así pues, si ver a Dios en su esencia está por encima de la naturaleza de cualquier entendimiento creado, parece que ningún entendimiento creado puede llegar a ver la esencia de Dios.
Esto es falso por lo dicho anteriormente en el artículo primero. Luego parece que es propio del entendimiento creado ver la esencia divina. Claro, nosotros habíamos dicho en el artículo primero, ¿puede o no puede algún entendimiento creado ver a Dios en su esencia? Y aquí nos decía que, bueno, alguno puede verlo, ¿no? Alguno sí puede verlo. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, recordemos que en el artículo 1, en el respondo, en la parte final, dice que hay que decir, por tanto, que para ver a Dios se requiere alguna semejanza por parte de la capacidad de ver. ¿Qué es esta capacidad de ver? La luz de la gloria que dice en el Salmo 35:10. 35:10. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? En el set contra, el argumento general. Nos cita el Romanos 6:28. La gracia de Dios es vida eterna, pero la vida eterna consiste en la visión de la esencia divina. Según aquello de Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, etc. Luego ver a Dios es algo que le corresponde por gracia y no por naturaleza al entendimiento creado. Necesita entonces de gracia. Vamos con el respondo, que por cierto es bastante largo. Dice, es imposible que un entendimiento creado por su capacidad natural vea la esencia de Dios, pues el conocimiento se realiza según el modo como lo conocido está en el que conoce. Y lo conocido está en el que conoce según su modo de conocer. De ahí que todo conocimiento se ajusta a la naturaleza del que conoce. Así pues, si el modo de ser de alguna cosa conocida excede el modo de ser de la naturaleza del que conoce, es necesario que el conocimiento de aquello esté por encima de la naturaleza de aquel. Y hay un múltiple modo de ser de las cosas. Hay algunas cuya naturaleza no existe más que en la materia individual. Así son todos los seres corporales. Hay otras, sin embargo, cuya naturaleza subsiste en sí mismas, no en alguna materia, y que, sin embargo, no son su propio ser, sino que tienen ser. Así son las sustancias incorpóreas llamadas ángeles. El único propio modo de ser es el de Dios, que es su propio ser subsistente. Así pues, aquellas cosas que no tienen su ser más que en la materia individual, las conocemos por connaturalidad, pero nuestra alma, a través de la que conocemos, es forma de alguna materia. Y además tiene dos facultades cognoscitivas. Una, la correspondiente al acto de algún órgano corporal. A este le corresponde conocer por connaturalidad las cosas tal como están en la materia individual. De ahí que el sentido no conozca más que lo singular. La otra facultad cognoscitiva es el entendimiento, que no es ningún acto de un órgano corporal. De ahí que el entendimiento le corresponda conocer por connaturalidad las naturalezas que no tienen su ser más que en la materia individual, pero no en cuanto concretadas en la materia individual, sino en cuanto son abstraídas de la materia por el entendimiento. De ahí que por el entendimiento podamos conocer de este modo lo universal, algo que está por encima de la facultad del sentido. Por su parte, con natural el entendimiento angélico es conocer las naturalezas no existentes en la materia, algo que está por encima de la capacidad del entendimiento de alma humana, por cuanto en la presente vida está unida al cuerpo. Consecuentemente, hay que concluir que conocer al mismo ser subsistente es con natural solo el entendimiento divino, que está por encima de la capacidad natural de cualquier entendimiento creado, porque ninguna criatura es su propio ser, sino que participa del ser. Así pues, el entendimiento creado no puede ver a Dios en su esencia, a no ser que Dios, por su gracia, se una al entendimiento creado, haciéndose inteligible. Esa es la conclusión final de Tomás de Aquino con respecto a si puede o no puede algún entendimiento creado por su capacidad natural ver la esencia divina. Vamos con las objeciones directas. Recordemos que la primera citaba a una obra de Dionisio, donde decía que el ángel es un espejo puro, limpísimo, que recibe, si se puede hablar así, toda la belleza de Dios. Aquí nos dice que el modo de conocer a Dios con natural al ángel lo es porque en el ángel resplandece su semejanza. Pero conocer a Dios por alguna semejanza creada no es conocer la esencia de Dios, como quedó demostrado en el artículo 2, de donde no se sigue que el ángel, por su capacidad natural, pueda conocer la esencia de Dios.
Vamos con la segunda. Recordemos que la segunda decía que lo que es visible en grado sumo resulta menos visible para nosotros por la deficiencia de nuestra visión, bien corporal, bien intelectual. Pero el entendimiento angélico no tiene deficiencias y luego, como quiera que Dios es inteligible en grado sumo, parece que también en grado sumo sea inteligible por el entendimiento angélico. Aquí nos dice que el entendimiento angélico no tiene deficiencia si por deficiencia se entiende privación, es decir, que carezca de lo que tiene que tener. Si se tiene en cambio como negación, toda criatura es deficiente si se le compara a Dios, pues en ninguna se encuentra aquella existencia que se encuentra solo en Dios. Vamos con la tercera que decía, el sentido corporal no puede ser elevado para entender la sustancia incorpórea, porque está por encima de su naturaleza. Así pues, si ver a Dios en su esencia está por encima de la naturaleza de cualquier entendimiento creado, parece que ningún entendimiento creado puede llegar a ver la esencia de Dios. Pero habíamos dicho que esto era falso por el artículo 1, y luego parece que es propio del entendimiento creado ver la esencia divina. Aquí nos responde que el sentido de la vista, por ser completamente material, de ningún modo puede ser elevado hasta lo inmaterial. Pero tanto nuestro entendimiento como el angélico, que de algún modo están por encima de la materia, puede ser elevado por gracia, hasta algo superior a su propia naturaleza. Y prueba de esto es que la vista de ningún modo puede conocer lo abstracto de lo que conoce en concreto, pues de ningún modo puede percibir la naturaleza sino como esta naturaleza. Pero nuestro entendimiento puede tratar en abstracto lo que conoce en concreto, pues aunque conozca las cosas que tienen forma en la materia, sin embargo, separa los compuestos y trata la misma forma tal cual. Algo parecido sucede con el entendimiento angélico, al que le es connatural conocer el ser creado, concretado en alguna naturaleza. Sin embargo, su entendimiento puede aislar al ser compuesto que conoce que algo es el mismo, y algo también es su propio ser. De este modo, como quiera que con natural al entendimiento creado sea a aprender la forma concreta y al ser concreto por abstracción, mediante un proceso analítico, por gracia puede ser elevado para que conozca la sustancia separada, subsistente, y el ser separado, subsistente. Si se fijan, la conclusión que tiene Aquino en esta parte es bien parecida al artículo 1. De hecho, ya lo citó dos veces. O sea, son muy parecidas las conclusiones. De hecho, fíjense lo que dice en el respondo en el artículo 1. Dice, por tanto, hay que admitir absolutamente que los bienaventurados ven la esencia de Dios. Ven la esencia de Dios. O sea, necesitamos de la gracia, de la ayuda de la gracia. Por sí mismo no sería posible. No sería posible. Vamos con el artículo 5 que dice, ¿necesita o no necesita el entendimiento creado alguna luz creada para ver la esencia divina? ¿Necesita o no necesita el entendimiento creado alguna luz creada para ver la esencia divina? Hay razones por las que parece que el entendimiento creado no necesita ninguna luz creada para ver la esencia divina. En la primera objeción nos dice que en las cosas sensibles, aquello que es luminoso no necesita ningún otro tipo de luz para ser visto. Luego, tampoco en las cosas inteligibles. Pero Dios es luz inteligible. Luego no se le ve con ninguna luz creada. Esa es la primera objeción, ¿no? Vamos con la segunda. Dice, como quiera que Dios es visto por mediaciones, no se le ve en su esencia. Pero ver algo con luz creada es verlo por mediación. Luego no se le ve en su esencia. Tercera objeción. Dice, nada impide que lo creado sea con natural a alguna criatura. Si a Dios se le ve por alguna luz creada, dicha luz podría ser con natural a alguna criatura. De este modo, aquella criatura no necesitaría ningún otro tipo de luz para ver a Dios. Esto es imposible. Por lo tanto, no es necesario que toda criatura requiera una luz añadida para ver la esencia de Dios. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Está lo que dice Tomás de Aquino, el Salmo 35:10. Fíjense lo que dice el Salmo 35:10. Con tu luz veremos la luz. Con tu luz veremos la luz. ¿Qué dice el respondo?
todo aquello que es elevado hasta algo que está por encima de su naturaleza, necesita que se le prepare con alguna disposición que esté por encima de la naturaleza. Y aquí, Tomás de Aquino pone un ejemplo. Si el aire tiene que tomar la forma del fuego, es necesario que se le disponga para ello. Cuando algún entendimiento creado ve a Dios en su esencia, la misma esencia de Dios es lo que produce la forma inteligible del entendimiento. De ahí que sea necesario que se le añada al entendimiento alguna disposición sobrenatural para que pueda ser elevado hasta tanta sublimidad. Así, pues, como quiera que la capacidad natural del entendimiento creado no es suficiente para ver la esencia de Dios, algo ya demostrado en el artículo 4, es necesario que su capacidad de entender aumente por la gracia divina. Este aumento de capacidad intelectiva la llamamos iluminación del entendimiento, como a lo inteligible se le llama luminosidad o luz. Y esta es la luz de la que se dice en Apocalipsis 21:23. La claridad de Dios la iluminará. Esto es, iluminará a la comunidad de bienaventurados que ven a Dios. Por esa misma luz se convierten en deiformes, es decir, semejantes a Dios, según aquello de el Juan, libro primero, 3:2. Cuando aparezca, seremos semejantes a Él y le veremos tal como es. Vamos con las objeciones entonces en particular. Recordemos que la primera dice que en las cosas sensibles, aquello que es luminoso no necesita ningún otro tipo de luz para ser visto, luego tampoco en las cosas inteligibles, pero Dios es luz inteligible, luego no se le ve con ninguna luz creada. ¿Qué dice Aquino con respecto a esto? Que la luz creada es necesaria para ver la luz de Dios, y no porque esa luz haga inteligible la esencia de Dios, la cual en sí misma es inteligible, sino porque capacita el entendimiento para entender el modo como la potencia se capacita más para obrar por hábito, o también al modo como es necesaria la luz corporal para ver las cosas, pues hace de medio transparente que puede fijar el color. Vamos con la segunda. La segunda objeción decía: como quiera que Dios es visto por mediaciones, no se le ve en su esencia. Pero ver algo con luz creada, verlo por mediación, y luego no se le ve en su esencia. Aquí nos dice que esta luz no es necesaria para ver la esencia de Dios como si fuera una semejanza en la que se contempla a Dios, sino como una cierta perfección del entendimiento que le da más capacidad para ver a Dios. Así, puede decirse que es un medio no en el que Dios es visto, sino bajo el que se le ve. Esto no quita inmediatez a la visión de Dios. Vamos con la tercera. La tercera decía que nada impide que lo creado sea connatural a alguna criatura. Si a Dios se le ve por alguna luz creada, dicha luz podría ser connatural a alguna criatura. De este modo, aquella criatura no necesita ningún otro tipo de luz para ver a Dios. Y esto es imposible. Por lo tanto, no es necesario que toda criatura requiera una luz añadida para ver la esencia de Dios. Entonces aquí nos responde: la disposición para tener forma de fuego no puede ser natural a no ser que se tenga forma de fuego. De ahí que la luz de la gloria no pueda ser natural a la criatura a no ser que la criatura sea de naturaleza divina, lo cual es imposible, pues por esta luz precisamente la criatura racional se hace deiforme, como hemos dicho. Ese fue entonces el artículo 5. ¿Necesita o no necesita el entendimiento creado alguna luz creada para ver la esencia divina? Sí, respondemos afirmativamente. Luego vamos al artículo 6. Entre los que ven la esencia divina, ¿la ven o no la ven unos mejor que otros? Entre los que ven la esencia divina, ¿la ven unos mejor que otros? ¿O no la ven mejor que otros? En primer lugar, hay objeciones por las que entre los que ven la esencia divina, unos no la ven mejor que otros. Dice el Juan, libro primero, el 3:2. Le veremos tal como es. Pero Él es solo de una manera. Luego solo podrá ser visto de una manera por todos. Por lo tanto, no de una forma más perfecta o menos perfecta. Eso dice la primera objeción. Vamos con la segunda. En el libro Octaginta Triunquaest, Agustín
dice que una cosa no puede ser más entendida por uno que por otro, pero todos los que ven a Dios en su esencia comprenden la esencia de Dios, pues a Dios se le ve con el entendimiento y no con el sentido, como quedó establecido en el artículo 3. Luego, entre los que ven la esencia divina, uno no la ve más claramente que otro. En tercer lugar, que uno vea algo más perfectamente que otro depende de dos cosas: del objeto que se ve y de la capacidad de visión del que ve. Por parte del objeto, por cuanto éste se capta mejor, es decir, se crea una imagen más perfecta. No es aplicable al caso que estamos tratando, pues Dios no está presente en el entendimiento por alguna semejanza, sino que por su esencia se hace presente a la esencia intelectual del que le ve. Por lo tanto, que uno le vea más perfectamente que otro responde a la diferente capacidad de entender. De este modo, quien por naturaleza tenga una capacidad intelectiva superior, le verá con mayor claridad. Esto no es admisible, puesto que al hombre se le ha prometido la felicidad eterna, la igualdad con los ángeles. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Dice que está el hecho de que la vida eterna consiste en contemplar a Dios, según aquello del Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Luego, si todos ven igualmente la esencia de Dios, en la vida eterna todos serán iguales. Esto es contrario a lo que dice el apóstol en el libro 1 de Corintios 15:41. Dos estrellas se distinguen por su claridad. ¿Qué dice en el argumento pormenorizado? Dice: entre los que vean a Dios en su esencia, uno le verá más perfectamente que otro. No obstante, eso no será así porque en uno hay una imagen más perfecta que en otro, puesto que la futura visión no será por imagen, como se dijo en el artículo 2, sino que será porque un entendimiento estará más capacitado que otro para ver a Dios. Y la capacidad para ver a Dios no le corresponde al entendimiento creado por naturaleza, sino por la luz de la gloria, como quedó demostrado en el artículo 5. Todo al final tiene que ver con esto de la luz de la gloria. O sea, lo que vimos anteriormente en el artículo 5 es sumamente importante también. De ahí que el entendimiento que más participe de la luz de la gloria, más perfectamente verá a Dios, y por tanto más participará de la luz de la gloria cuanto más amor tenga, pues donde el amor es mayor, mayor es el deseo, y el deseo de alguna manera capacita y prepara al que desea por conseguir lo deseado. Por lo tanto, aquel que tenga más amor más perfectamente verá a Dios y más feliz será. Vamos con las objeciones. Habíamos dicho que en la primera se citaba el Juan 3:2, le veremos tal cual es. Cuando se dice le veremos tal cual es, el adverbio tal como determina el modo de ver por parte de lo visto. El sentido del texto es: le veremos tal cual es porque veremos su mismo ser, que es su esencia, pero no determina el modo de ver por parte del que ve, como si el sentido del texto incluyera que el modo de ver sea tan perfecto como es en Dios su modo de ser. Ahí entonces hay que distinguir. Vamos con la segunda, que trataba, ¿no es cierto?, del libro de Agustín, las 80 preguntas más comunes. Ahí está incluida la respuesta de la segunda objeción, pues cuando se dice que uno no puede conocer mejor que otro un objeto, se está diciendo algo verdadero siempre que se esté refiriendo al modo de ser de lo conocido, porque quien entienda algo distinto a lo que es en realidad no está entendiendo correctamente. Pero no estaría diciendo algo verdadero si se refiriera al modo de entender, porque el entender de uno puede ser más perfecto que el entender de otro. En tercer lugar, sobre la tercera objeción que trataba sobre uno puede ver algo más perfectamente que otro, y esto dependía de dos cosas. La verdad es que aquí nos dice que la diversidad en el modo de ver no se encuentra en el objeto, pues a todos se les ofrece el mismo objeto, esto es la esencia de Dios. Tampoco se encuentra en la diversa participación del objeto por diferentes semejanzas, sino que se encuentra en la distinta capacidad intelectual, no la natural, sino la gloriosa, como se dijo, la luz de la gloria. Recordemos entonces aquel concepto. Vamos con el artículo 7. ¿Quiénes ven a Dios en su esencia? ¿Le comprenden? ¿Quiénes ven a Dios en su esencia? ¿Le comprenden? Hay razones para pensar que sí, justamente quienes ven a Dios en su esencia le comprenden.
Y hay algunas razones. En primer lugar, dice el apóstol en Filipenses 3:12, sigo a ver si de algún modo le comprendo. Y no le seguía en vano, pues él mismo dice en Corintios 9:26, corro así, pero no a la deriva. Luego, él mismo comprendió, e invita a otros por el mismo motivo, diciendo en el 9:24, corred así, para que comprendáis. La segunda objeción dice, más aún, dice Agustín a Paulina en el libro De Divendo Deum, se comprende aquello que se ve totalmente, de tal forma que nada de él queda velado al que le ve. Pero si a Dios se le ve en su esencia, se le ve totalmente, y nada de él queda velado al que le ve, pues Dios es simple. Luego todo el que ve a Dios en su esencia, le comprende. En tercer lugar, y para apoyar esta objeción de que en realidad sí se comprende en su esencia, si se dice que se ve todo, pero no totalmente, replicamos. Totalmente se dice del modo de ver o de lo visto, pero aquel que ve a Dios en su esencia, lo ve totalmente si se refiere a lo visto, porque lo ve tal como es, según se dijo en el artículo 6. Igualmente lo ve totalmente si se refiere al modo de ver, porque verá la esencia de Dios con toda la capacidad de su entendimiento. Luego, el que ve a Dios en su esencia, lo verá totalmente, luego lo comprende. Veamos lo que dice en contra Tomás de Aquino. Está lo que dice Jeremías 32:18, Señor de los ejércitos, tu nombre es de gran fuerza, inmenso, poderoso, tu consejo inconmensurable, tu pensamiento incomprensible. Por lo tanto, de aquí se deduce, según Tomás de Aquino, que Dios no puede ser comprendido. Veamos el argumento en particular, en el respondo. A cualquier entendimiento creado le resulta imposible comprender a Dios. Aunque, como dice Agustín, alcanzar algo de Dios con el espíritu representa gran dicha. Pero para entender esto hay que saber que comprender significa conocer perfectamente. Y se conoce perfectamente algo tanto cuanto es cognoscible. De ahí que, si de lo que se es cognoscible por demostración nos formamos una opinión fundada solo en lo probable, no se le puede llamar comprensión. Y Tomás de Aquino nos da un ejemplo. El que sabe por demostración que los tres ángulos de un triángulo equivalen a dos rectos, lo comprende. Pero si alguien tiene de ello una opinión aceptándolo como probabilidad, porque así lo enseñan los sabios o porque así lo sostienen muchos, no lo comprende porque no llega a tener un conocimiento perfecto en la medida que aquello es cognoscible, es decir, ese conocimiento que va derivado de otras personas. Eso es lo que quiere decir Aquino. Ningún entendimiento creado puede llegar a tener un conocimiento perfecto de la esencia divina en lo que tiene de cognoscible. Esto es así por lo siguiente: cualquier cosa es cognoscible en la medida en que es un ser en acto. Dios, como quiera que es infinito, según queda demostrado en la cuestión séptima, artículo primero, es infinitamente cognoscible. Y ningún entendimiento creado puede conocer a Dios infinitamente, pues un entendimiento creado en tanto conoce más o menos perfectamente la esencia divina en cuanto está inundado de mayor o menor luz de gloria. Nuevamente, este concepto de luz de gloria que nos permite acceder de alguna manera. Como quiera que toda luz de gloria creada presente en cualquier entendimiento creado no puede ser infinita, es imposible que algún entendimiento creado conozca a Dios infinitamente. Y en consecuencia, es imposible que a Dios se le comprenda. Imposible. Vamos a ver las objeciones en particular. Recordemos que la primera decía lo que decía el apóstol en Filipenses 3:12. Sigo a ver si de algún modo le comprendo. Y bueno, Aquino objeta esto y dice: la comprensión puede ser entendida de dos maneras. Una, la comprensión estricta y propia, por la cual algo está incluido en el que comprende. A Dios no se le comprende así, ni con el entendimiento ni con otra cosa, porque siendo infinito, nada finito le puede abarcar para que algo finito le entienda infinitamente como infinito es Él. Esta es la comprensión de la que estamos hablando ahora. Otra manera es la comprensión en sentido amplio, y que es la comprensión opuesta a consecución.
Pues quien tiene algo cuando ya lo alcanza, se dice que lo comprende. Y así es como Dios es comprendido por los bienaventurados, según aquello del Cantar 3:4, lo tengo y no lo abandonaré. Así tienen que ser entendidas las autoridades del apóstol acerca de la comprensión. De este modo, la comprensión es una de las tres prendas del alma, la que corresponde a la esperanza, como la contemplación le corresponde a la fe, y el gozo a la caridad. No obstante, para nosotros no todo lo que se ve se tiene o posee, bien porque hay distancia por el medio, bien porque están bajo nuestro poder. Tampoco gozamos de todo aquello que poseemos, bien porque no encontramos placer en ello, bien porque no colman nuestros deseos. Pero estas tres cosas los bienaventurados las encuentran en Dios, porque le ven, porque viéndole, le tienen presente, seguros de verle siempre, y teniéndolo, porque lo disfrutan como el que colma el último fin de todo deseo. Por lo tanto, hay que ver la comprensión, hay que distinguirla de estas dos maneras. Vamos con la segunda. La segunda, recordemos que es una cita a un libro de Agustín, de San Agustín de Hipona. Se comprende aquello que se ve totalmente, de tal forma que nada de él queda velado al que le ve. Aquí no dice, no porque haya algo en Dios que no se ve, se dice que es incomprensible, sino porque no se le ve tan perfectamente como visible es. Es parecido a lo que sucede cuando se conoce por probabilidad alguna proposición demostrable, pues sabemos de su sujeto, su predicado y la relación entre ambos. En cambio, no se le conoce tan perfectamente como cognoscible es. Por eso Agustín, definiendo la comprensión, dice, se comprende perfectamente cuando nada de lo que se mira queda oculto al que mira, cuando los límites se ven con la mirada. Solo se abarcan con la mirada los límites de algo cuando se alcanza lo último que puede ser conocido de ese algo. Vamos con la tercera que decía, totalmente se dice del modo de ver o de lo visto, pero aquel que ve a Dios en su esencia lo ve totalmente. Si se ve en su esencia, se ve totalmente. Ahora, aquí nos dice que totalmente se dice por parte del objeto, no porque todo el modo de ser del objeto no caiga dentro del campo de conocimiento, sino porque el modo del objeto no es el modo del que conoce. Así pues, quien ve a Dios en su esencia, ve en él lo que existe infinitamente y que es infinitamente cognoscible. Pero este modo infinito no le corresponde a él, es decir, que le conozca infinitamente. Esto es lo que sucede a quien sabe con probabilidad que una proposición es demostrable, pero no la conoce demostrativamente. No la conoce demostrativamente. Entonces, esto es el artículo séptimo. Vamos entonces al artículo octavo. Quienes ven a Dios en esencia, ¿lo ven todo en Dios? Quienes ven a Dios en esencia, ¿lo ven todo en Dios? Parece que hay razones por las que quienes ven a Dios en esencia lo ven todo en Dios. Dice Gregorio en el diálogo cuarto, ¿qué no verán quienes ven a quien todo lo ve? Pero Dios lo ve todo. Luego quienes ven a Dios, todo lo ven. En segundo lugar, asimismo, quien ve un espejo, ve todo lo reflejado en él. Pero todo lo que se hace o puede ser hecho resplandece en Dios como en un espejo, pues Él conoce todo en sí mismo. Luego, quien ve a Dios, ve todo lo que existe o puede ser hecho. Vamos con la tercera. Dice, como se dice en el libro sobre el alma de Aristóteles, o la obra más bien, quien entiende lo difícil, entiende lo fácil. Pero todo lo que Dios hace o puede hacer es menos que su esencia. Luego, todo el que entiende a Dios puede entender todo lo que Dios hace o puede hacer. En cuarto lugar, la criatura racional desea conocer naturalmente todas las cosas. Así pues, si viendo a Dios no lo conociera todo, su deseo natural quedaría insatisfecho. De este modo, viendo a Dios no sería feliz. Y esto es contradictorio. Luego, viendo a Dios, todo se sabe. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Está el hecho que los ángeles ven a Dios en su esencia, y sin embargo no lo conocen todo, pues los ángeles inferiores son purificados de su ignorancia por los superiores, como dice en el Dionisio
en la jerarquía del cielo. Ignoran también lo que vaya a pasar, así como lo que se mueve en el corazón, pues conocerlo solo le corresponde a Dios. Luego, quienes ven la esencia de Dios, no lo ven todo. Vamos con el respondo. Fíjense lo que dice Tomás de Aquino en este pormenorizado examen. El entendimiento creado al ver la esencia de Dios, no ve en ella todo lo que Dios hace o puede hacer, ya que resulta evidente que si se vieran en Dios otras cosas, se verían tal como están en Él. Y todas las cosas están en Dios como el efecto está virtualmente en su causa. Pero también resulta evidente que cuanto más perfecta se ve una cosa, tanto más efectos suyos se pueden ver en ella. Pues quien tiene un entendimiento muy capaz, si se le propone un principio demostrativo, deduce de él muchas conclusiones, algo para lo que un entendimiento más débil precisaría que se le explicasen una por una. Así pues, aquel entendimiento puede conocer en la causa todos los efectos, y quien comprende totalmente la causa, conoce también todas las motivaciones de los efectos. Como quedó demostrado en el artículo 7º, ningún entendimiento creado puede comprender totalmente a Dios. Por tanto, ningún entendimiento creado al ver a Dios puede conocer todo lo que Dios hace o puede hacer. Eso sería comprender todo su poder. Pero aquellas cosas que Dios hace o puede hacer, algún entendimiento tanto más lo conocerá cuanto más perfectamente vea a Dios. Vamos con las objeciones. Recordemos que teníamos una cita de Gregorio. Y Gregorio decía, ¿qué no verán quienes ven a quien todo lo ve? Y claro, Tomás de Aquino trata de explicar esta cita diciendo que Gregorio habla de la suficiencia del objeto. Esto es, de Dios, que, en cuanto tal, contiene y da a conocer suficientemente todas las cosas. Sin embargo, de ello no se deduce que todo aquel que ve a Dios conozca todas las cosas, porque a Él no se le comprende perfectamente. A Él no se le comprende perfectamente. Vamos con el segundo. La segunda objeción decía, asimismo, quien ve un espejo ve todo lo reflejado en él, pero todo lo que se hace o puede ser hecho resplandece en Dios como en un espejo, pues Él todo lo conoce en sí mismo. Luego, quien ve a Dios ve todo lo que existe o puede ser hecho. Pero aquí nos dice quien ve un espejo no necesariamente tiene que ver todo lo que allí se refleja, a no ser que con su vista abarque todo el espejo. Y ahí, digamos, lo acota Tomás de Aquino, solamente diciendo esto de que en la totalidad del espejo solamente podría verse si es que la vista lo ve todo. En tercer lugar, acuérdense que nosotros hablamos del libro de Aristóteles, quien entiende lo difícil entiende lo fácil, pero todo lo que hace Dios o puede hacer es menos que su esencia. Luego todo el que entienda a Dios puede entender todo lo que Dios hace o puede hacer. Entonces aquí nos dice, ver a Dios es más que ver todas las cosas. Sin embargo, ver a Dios de forma que en Él se conozcan todas las cosas, es más que verle de modo que se conozcan muchas o pocas, pero no todas. Pues ya quedó demostrado que el ver muchas cosas en Dios depende del modo más o menos perfecto de verle. Por lo tanto, nunca hay una totalidad en cuanto a la comprensión de Dios. Vamos con el cuarto. La cuarta decía que la criatura racional desea conocer naturalmente las cosas, y así pues, si viendo a Dios no lo conociera todo, quedaría frustrado su deseo. Y viendo a Dios, por lo tanto, no sería feliz, y esto es contradictorio. Y Tomás de Aquino dice, es deseo de la criatura racional conocer las cosas que perfeccionan el entendimiento. Estas cosas son los géneros y las especies, las razones de ser, y todo esto lo verá en Dios aquel que vea la esencia divina. Por otra parte, conocer lo singular, los hechos y pensamientos, no pertenece a la perfección del entendimiento creado, ni tampoco es una tendencia de su deseo animal, de su deseo natural, como tampoco conocer lo que todavía no existe pero puede ser hecho por Dios. Sin embargo, si se viera a Dios solo, que es fuerte y principio de todo ser y verdad, de tal forma colmaría su deseo natural de saber que no desearía ninguna otra cosa y sería feliz. Por eso dice Agustín en el libro quinto de las Confesiones, desgraciado el hombre que todo lo conoce, pero a ti te ignora. Feliz quien te conoce, aunque ignora todo lo demás, y quien te conoce a ti y a todo lo demás,
solo por conocerte a ti, es feliz, no por lo demás. No por lo demás. Entonces, claro, Tomás de Aquino nos dice en este artículo que no se puede comprender todo lo de Dios. No se puede comprender el todo. Puede comprenderse algo, una parte, pero no todo. Y claro, puede comprenderse más en cuanto más perfección haya. El tema es que no se necesita, de acuerdo con la cita de Agustín, no se necesita conocer todo, sino que se necesita conocerlo solamente, aunque ignore todo lo demás. Es decir, aunque ignore todo el resto de conocimiento, el resto de esencia, quizás, por decirlo de alguna manera, que está en Dios. Que está en Dios. Por eso Agustín decía, feliz quien te conoce, aunque ignore todo lo demás. Y quien te conoce a ti y a todo lo demás, solo por conocerte a ti es feliz, no por lo demás. Pasamos entonces al artículo 9 que dice, lo que es visto en Dios por quienes contemplan la esencia divina, ¿es o no es visto a través de algunas imágenes? Lo que es visto en Dios por quienes contemplan la esencia divina, ¿es o no visto a través de algunas imágenes? Hay razones por las que parece que lo que es visto en Dios por quienes contemplan su esencia es visto a través de algunas imágenes. Para esto hay por lo menos dos argumentos. El primero dice que todo conocimiento se da a través de la relación de semejanza entre el que conoce y lo conocido. Así, el entendimiento en acto hace lo entendido y el sentido hace lo sensible, por cuanto queda informado por su semejanza, como la pupila por la semejanza del color. Así, si el entendimiento que ve a Dios en esencia conoce en Dios algunas criaturas, es necesario que esté informado por sus semejanzas. Ese es el primer argumento para decir que justamente sí puede ser visto en algunas imágenes. En segundo lugar dice, en la memoria retenemos lo que antes hemos visto, pero Pablo en éxtasis vio la esencia de Dios, como dice Agustín, y al dejar de verle recordaba muchas cosas de las que había vivido, o más bien había visto en éxtasis. De ahí que él mismo diga, oí palabras desconocidas que ningún hombre puede pronunciar, en el Corintios 12:14. 12:4 primero. Luego hay que decir que recordaba algunas semejanzas de aquello que había quedado en su entendimiento. Por lo tanto, cuando estando presente, veía la esencia de Dios. Y por esto entonces tenía alguna semejanza de lo que en ella veía. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Dice, es en una especie que se ve el espejo y lo que en él se refleja. Pero todo lo que se ve en Dios se ve como en un espejo inteligible. Luego, si el mismo Dios no es visto a través de alguna semejanza, sino en esencia, tampoco lo que en él se ve a través de semejanzas o especies. Esto es lo que dice Tomás de Aquino en general. Respondo. Quienes ven a Dios en esencia, lo que ven en la misma esencia de Dios, no lo ven por algún tipo de especie, sino por la misma esencia divina unida al entendimiento de quienes le ven. Pues cada cosa es conocida según la imagen que hay en que la conoce. Y esto se da de una doble manera. Como quiera que las cosas que se asemejan a otras son semejantes entre sí, la capacidad cognoscitiva puede también, de una doble manera, asemejarse a lo conocido. ¿Cómo? Primeramente, en cuanto tal, es decir, cuando es informado directamente por la semejanza. Y entonces se dice que conoce algo en sí mismo. Otra, en cuanto es informado por la especie de algo que le es semejante. Y entonces no se dice que conozca algo en sí mismo, sino en su semejante. Así, uno es el conocimiento que se tiene de algún hombre en sí mismo, y otro el que se tiene por su imagen. Por lo tanto, conocer las semejanzas que se dan en el que las conoce, es conocerlas en sí mismas, o en su propia naturaleza. Pero conocerlas por las semejanzas que preexisten en Dios, es verlas en Dios. Los dos modos de conocer son distintos. De ahí que aquel conocimiento que se tiene de aquellas cosas que son vistas en Dios, por quienes ven a Dios en esencia, no se da a través de semejanzas extrañas,
sino a través de la esencia divina presente en el entendimiento por la que Dios es visto. Ese es el argumento en síntesis de Tomás de Aquino. Vamos con las objeciones. La primera decía que todo conocimiento se da a través de la relación de semejanza entre el que conoce y lo conocido. Aquino nos responde que el entendimiento que ve a Dios se asemeja a las cosas que ve en Dios por estar unido a la esencia divina en la que preexisten las semejanzas de todas las cosas. Vamos con la segunda. Recordemos que la segunda objeción decía que en la memoria retenemos lo que antes hemos visto. Y ahí se daba el ejemplo de Pablo en éxtasis, que vio la esencia de Dios, y al dejar de verle recordaba muchas cosas que había visto en éxtasis. Aquí nos dice que hay algunas potencias cognoscitivas que, a partir de las especies antes concebidas, pueden formar otras nuevas. Por ejemplo, la imaginación, partiendo de las especies preconcebidas de monte y de oro, forma la especie de monte de oro. Y el entendimiento, a partir de las especies preconcebidas de género y de diferencia, forma la razón de la especie. De modo parecido, a partir de la semejanza de la imagen, podemos formar en nosotros la semejanza de aquello de quién es la imagen. De este modo, Pablo o cualquier otro que va a Dios partiendo de la misma visión de la esencia divina, puede formar en sí mismo las semejanzas de aquellas cosas que ven en la esencia divina, que también permanecieron en Pablo después que dejara de contemplar la esencia divina. Sin embargo, esta visión, por la que se ven las cosas a través de especies concebidas, es distinta a la visión por la que se ven las cosas en Dios. Y así termina el artículo 9. Vamos con el 10, que dice: quienes ven a Dios en esencia, ¿ven simultáneamente en Él todo lo que ven? Quienes ven a Dios en esencia, ¿ven simultáneamente en Él todo lo que ven? Hay razones para pensar de que parece que los que ven a Dios en esencia no ven simultáneamente todo lo que en Él ven. En primer lugar, según el filósofo, es decir, Aristóteles, se pueden conocer muchas cosas y no entender más que una. Pero todo lo que se ve en Dios se entiende, pues a Dios se le ve con el entendimiento. Luego, a quienes ven a Dios no les corresponde ver en Dios muchas cosas simultáneamente. En segundo lugar, Agustín dice: Dios mueve a la criatura espiritual a través del tiempo, esto es, por la inteligencia y el afecto. Pero la criatura espiritual es ángel que ve a Dios. Luego, quienes ven a Dios entienden y sienten afecto con sucesión, pues el tiempo conlleva sucesión. ¿Qué dice Tomás de Aquino? En general dice que está lo que dice Agustín en el último libro sobre la Trinidad. No serán cambiables nuestros pensamientos, ni irán de uno a otro, sino que veremos toda nuestra ciencia simultáneamente con una sola mirada. En el argumento del respondo, es decir, lo más pormenorizado, dice que lo que se ve en Dios se ve simultáneamente, no con sucesión. Para entenderlo, hay que tener presente que nosotros no podemos entender muchas cosas simultáneamente, porque muchas cosas las entendemos por especies diversas, y un entendimiento no puede ser informado simultáneamente con diversas especies para entender por medio de ellas, como un cuerpo no puede ser representado simultáneamente con diversas imágenes. Así sucede que, cuando muchas cosas pueden ser entendidas con una sola especie, son entendidas simultáneamente, como si las diversas partes de un todo son entendidas cada una en su propia especie. Ahí se da a entender de manera sucesiva, pero no simultánea. En cambio, si todas las partes son entendidas en la especie del todo, el entender es simultáneo. Quedó demostrado en el artículo 9 que las cosas que se ven en Dios no son vistas cada una en su propia especie, sino que todas son vistas en una sola esencia. De ahí que sea un ver simultáneo y no sucesivo. Vamos con las objeciones. En primer lugar teníamos lo que decía Aristóteles. ¿Qué era lo que decía Aristóteles? Bueno, que se pueden conocer muchas cosas y no entender más que una. Pero todo lo que se ve en Dios se entiende, pues a Dios se le ve con el entendimiento. Luego, a quienes ven a Dios no les corresponde ver en Dios muchas cosas simultáneamente. ¿Qué responde Aquino contra esto? Dice: entendemos una sola cosa en la medida en que entendemos en una sola especie, pero muchas cosas entendidas en una sola especie
tienen un entender simultáneo. Por ejemplo, en la especie hombre entendemos animal y racional. En la especie casa entendemos pared y techo. Eso es lo que responde a la primera objeción. Vamos con la segunda, que hablaba sobre Agustín, en cuanto a que éste decía que Dios mueve a la criatura espiritual a través del tiempo. Esta es por la inteligencia y el afecto, pero la criatura espiritual es ángel que ve a Dios. Y luego quienes ven a Dios entienden y sienten afecto con sucesión, pues el tiempo conlleva sucesión. Aristóteles no. Aquí no dice, los ángeles cuyo conocimiento natural les permite conocer por las diversas especies en ellos impresas, no lo conocen todos simultáneamente, y su entender está sometido al tiempo, pero lo que ven en Dios es un ver simultáneo. Vamos al artículo 11. ¿Puede o no puede alguien en esta vida ver a Dios en esencia? Parece que hay objeciones por las que parece que alguien en esta vida puede ver a Dios en esencia. Dice Jacob en el Génesis 32:30, vi a Dios cara a cara, pero ver a Dios cara a cara es verle en esencia, como resulta claro por lo que se dice en el Corintios 13:12. Ahora vemos en un espejo y con enigmas, pero entonces les veremos cara a cara. Luego en esta vida Dios puede ser visto en esencia. La segunda objeción aparece en Números 12:8. Dice el Señor de Moisés, le habló directamente y ve a Dios con claridad, sin enigmas ni figuras. Pero esto es ver a Dios en esencia. Luego, alguien en esta vida puede ver a Dios en esencia. En tercer lugar, se dice que aquello en lo que conocemos otras cosas y por las que las juzgamos, lo conocemos directamente. También ahora todo lo conocemos en Dios. Pues dice San Agustín en las Confesiones, libro 12, si ambos vemos que es verdad lo que dices y ambos vemos que es verdad lo que digo, dime, te lo ruego, ¿dónde lo vemos? Ni yo lo veo en ti, ni tú en mí, sino que ambos lo vemos en lo mismo que está por encima de nosotros, la verdad inquebrantable. En el libro sobre la verdadera religión, del mismo Agustín, dice que todos juzgamos a partir de la verdad divina. Y sobre la Trinidad, en el libro 12, se dice que es racional juzgar lo corporal partiendo de principios incorpóreos y eternos, pero no serán inquebrantables si no estuvieran por encima de nosotros. Luego en esta vida vemos al mismo Dios. En cuarto lugar, nuevamente Agustín dice que lo que está en el alma esencialmente se ve con visión intelectual, pero dice también que la visión intelectual de lo inteligible no se hace por semejanza sino por esencias. Luego, como quiera que Dios está por esencia en nuestra alma, en esencia le vemos. Son estas cuatro objeciones por las que parece que alguien en esta vida sí puede ver a Dios en esencia. Aquí no dice en general que está lo que dice el Éxodo 33:20. No puede el hombre verme y seguir viviendo. Hay una glosa también que dice, mientras se vive en esta vida se puede ver a Dios por medio de algunas imágenes, pero no se le puede ver en la misma naturaleza de su especie. Eso es lo que se dice en general en el set contra. Vamos con el respondo. Dice que Dios no puede ser visto en esencia por ningún hombre puro, a no ser que esté separado de esta vida mortal. El motivo es porque, como se dijo en el artículo 4, el modo de conocer depende del modo de la naturaleza del que conoce. Nuestra alma, mientras vivimos en esta vida, tiene su ser en la materia corporal. De ahí que naturalmente no conozca más que lo que tiene forma en la materia o que pueda ser conocido de este modo. Es evidente que la esencia de vida no puede ser conocida a través de la naturaleza de las cosas materiales, pues quedó demostrado en el artículo 2 que conocer a Dios por alguna semejanza creada no significa visión de su esencia. De ahí que le resulta imposible al alma humana en esta vida ver la esencia de Dios. Signo de esto es el hecho de que nuestra alma, cuanto más se abstrae de lo corporal, tanto más capaz es de entender lo abstracto. De ahí que en sueños y en éxtasis se perciben más las revelaciones de lo divino y las premoniciones de lo futuro. Por todo lo cual, el alma no podrá ser elevada hasta lo inteligible en grado sumo, esto es, la esencia divina, mientras se encuentre en esta vida mortal. Ese es el argumento específico de Aquino. Vamos con las objeciones en particular. Ya veíamos lo que decía el Génesis 32:20, vi a Dios cara a cara, pero ver a Dios cara a cara es verle en esencia. Aquino responde que según Dionisio, en la jerarquía del cielo, en su obra, cuando se dice que alguien ve a Dios, hay que entender que vio alguna figura, bien sensible,
bien imaginada como representación de algo semejante a lo divino. Por eso, al decir Jacob, vi a Dios cara a cara, en el Génesis 30, hay que entender no que viera la esencia de Dios, sino que una figura en la que Dios estaba representado. Además, cuando se ve a la persona de Dios que habla, es algo que pertenece a la sublimidad de la profecía, aun cuando se trate de una visión imaginaria. Y eso quedará demostrado cuando tratemos de los grados de la profecía. También es posible que Jacob, al expresarse así, esté designando algo propio de la contemplación y que supera el estado normal. Eso es lo que dice Aquino con respecto a la primera objeción. Vamos con la segunda del número 12.8, que dice: le habló directamente y ve a Dios con claridad, sin enigmas ni figuras. Aquino dice que así como Dios milagrosamente obra sobre algo sobrenatural en los seres corpóreos, así también sobrenatural y extraordinariamente elevó algunas mentes sometidas a la condición carnal hasta la contemplación de su esencia, sin usar los sentidos corporales. Es lo que Agustín decía respectivamente de Moisés, maestro de los judíos, y de Pablo, maestro de los gentiles. Y de esto se tratará exhaustivamente cuando se analice el rapto, pero eso ya es más adelante en la misma suma teológica, la cuestión 174, artículo 3, 4, 5 y 6. Imagínense, nos falta, estamos en la cuestión 12, nos falta una cantidad enorme. Vamos con el tercero. Este decía que aquello en lo que conocemos otras cosas y por lo que las juzgamos, lo conocemos directamente. También ahora todo lo conocemos en Dios. ¿Qué dice Tomás de Aquino con respecto a esto? Dice: verlo todo en Dios y a partir de él juzgarlo todo, es decir, que lo vemos y juzgamos por participar de su luz. Pues la luz racional es una cierta participación de la luz divina. Es algo parecido a lo que sucede cuando decimos que vemos y juzgamos todas las cosas al sol, pues lo hacemos con su luz. De ahí que Agustín, en el primer libro de los Soliloquios, diga: el alcance de las distintas materias de la ciencia no puede ser visto a no ser que se las ilumine con algo que sea como su sol, entiéndase, Dios. Por lo tanto, así como para ver algo sensible no es necesario que sea o que se vea la sustancia del sol, así tampoco es necesario que se vea la esencia de Dios para ver algo inteligible. Vamos con lo cuarto. Decía que, según Agustín, lo que está en el alma esencialmente se ve con visión intelectual. Pero dice también que la visión intelectual de lo inteligible no se hace por semejanzas, sino por esencia. Y luego, como quiera que Dios está por esencia en nuestra alma, en esencia le vemos. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esta cuarta objeción? Dice: hay visión intelectual de aquello que está en el alma por esencia, como lo inteligible en el entendimiento. Así es como Dios está en el alma de los bienaventurados, pero no en la nuestra, en la que está por presencia, esencia y potencia. Ese ha sido entonces el artículo 11. Y vamos al 12º, que dice: en esta vida, ¿se puede o no se puede conocer a Dios por la razón natural? En esta vida, ¿se puede conocer a Dios por la razón natural? ¿Se puede o no se puede? Hay razones por las que parece que en esta vida no se puede conocer a Dios por la razón natural. En primer lugar, la objeción la tenemos de parte de Boecio en el libro de Sobre la consolación de la filosofía. Dice que la razón no capta la forma simple, pero Dios es forma simple en grado sumo, como quedó demostrado en la cuestión tercera, artículo 7. Luego la razón natural no puede llegar a conocerle. En segundo lugar, como se dice en el libro Sobre el alma, el libro 3 de Aristóteles, el alma por la razón natural sin imagen sensible no entiende. Pero en nosotros no puede haber imagen sensible de Dios por ser incorpóreo. Luego, no puede ser conocido por nosotros con conocimiento natural. En tercer lugar, el conocimiento que se tiene por razón natural es común a los buenos y a los malos, pues común a ambos es la naturaleza. Pero el conocimiento de Dios pertenece a los buenos. Dice Agustín en el libro sobre la Trinidad, el primero: la mirada del alma humana no se detendría en tan excelsa luz, si no hubiera sido purificada por la justicia de la fe. Luego Dios no puede ser conocido por la razón natural. El set contra, ¿qué dice Tomás de Aquino en general? Está lo que dice el Romanos 1.19, lo conocido de Dios
les resulta evidente, es decir, lo que de Dios es cognoscible por la razón natural. Eso es lo que dice en general Tomás de Aquino. Fíjense que pareciera ser que lo que lo que de Dios es cognoscible por la razón natural. Fíjense esto. Vamos a ver qué dice en detalle en el respondo. Nuestro conocimiento natural empieza por los sentidos. De ahí que nuestro conocimiento natural solo puede llegar hasta donde lo lleva lo sensible. Lo sensible no puede llevar a nuestro entendimiento hasta ver la esencia divina, pues las criaturas son efectos de Dios, que no se pueden equiparar al poder de la causa. De ahí que el conocimiento que se tiene a partir de lo sensible no puede llegar a conocer todo el poder de Dios. Consecuentemente tampoco puede ver su esencia. Pero, como quiera que son efectos dependientes de él como causa, en este sentido podemos partir de los efectos para saber que Dios existe, así como lo que es necesario que haya en él por ser la primera causa de todo, por encima de todo lo causado. Por lo tanto, podemos conocer la relación existente entre él y las criaturas, esto es, la relación de causa en todas ellas. Y también podemos conocer la diferencia existente entre él y las criaturas, esto es, que él no es nada de lo que ha sido causado por él, y no es nada de todo eso porque le falte algo, sino porque lo supera todo. Entonces vemos aquí que es clave que esta oración, pero como quiera que son efectos dependientes de él como causa. En este sentido podemos a partir de los efectos para saber que Dios existe, es decir, conocemos a Dios que existe, sabemos que existe por sus efectos. En este sentido pareciera ser que los efectos son la presunción para saber que existe la causa. Recordemos que presunción es determinar un hecho desconocido a partir de uno conocido. Por ejemplo, del nacimiento se sabe que hubo una concepción. Del nacimiento se colige, se entiende la concepción. Entonces, de los efectos se entienden las causas. Vamos con las objeciones en particular. Ya veíamos lo que decía Boecio sobre la consolación de la filosofía, que la razón no capta la forma simple. Pero aquí nos dice que la razón no puede llegar hasta la forma simple y saber qué es. Sin embargo, sí puede saber de ella que existe. Puede saber de ella que existe. En segundo lugar, ya habíamos visto el libro sobre el alma en Aristóteles, y dice que el alma por la razón natural sin imagen sensible no entiende. Pero en nosotros no puede haber imagen sensible de Dios por ser incorpóreo y luego no puede ser conocido por nosotros con conocimiento natural. Aquí nos dice que el conocimiento natural conoce a Dios por las imágenes sensibles de sus efectos. Lo mismo que estábamos hablando en el respondo. Y finalmente, el tercer argumento decía, el conocimiento que se tiene por razón natural es común a los buenos y a los malos, pues común a ambos es la naturaleza. Tomás de Aquino dice, el conocimiento de Dios en esencia, como quiera que se da por la gracia, solo les corresponde a los buenos. Por conocerle por la razón natural es algo que les corresponde tanto a los buenos como a los malos. De ahí que Agustín en el libro sobre las retractaciones diga, no apruebo lo que dije en una frase, Dios, que quisiste que solo los impíos conocieran lo verdadero, pues puede replicarse que también muchos impuros conocen cosas verdaderas. Esto es, lo conocen por la razón natural. Y ahí terminamos entonces el artículo 12 y nos vamos al 13. El conocimiento de Dios que se tiene por gracia, ¿eso no es más profundo que el que se tiene por razón natural? El conocimiento de Dios que se tiene por gracia, ¿eso no es más profundo que el que se tiene por razón natural? Hay razones por las que parece que el conocimiento que se tiene de Dios por gracia no es más profundo que el que se tiene por razón natural. En primer lugar está Dionisio, quien dice que el que mejor se une a Dios en esta vida se le une como totalmente desconocido. También lo dice de Moisés, a pesar de la sublimidad del conocimiento que tuvo por gracia. Pero unirse a Dios ignorando de él qué es,
también es algo que sucede por razón natural. Luego, el conocimiento que tenemos de Dios por gracia no es más profundo que el que he tenido por razón natural. Esa es la primera objeción. Segunda, no podemos llegar al conocimiento de lo divino por la razón natural a no ser con imágenes sensibles. Tampoco en el conocimiento por gracia, pues dice Dionisio, en la jerarquía del cielo, no nos llega la luz del rayo divino más que atenuada por la variedad de velos divinos. Luego, el conocimiento que tenemos de Dios por gracia no es más profundo que el tenido por razón natural. Y en tercer lugar, nuestro entendimiento se adhiere a Dios por la gracia de la fe. Pero no parece que la fe sea conocimiento, pues dice Gregorio en las homilías que es la fe y no el conocimiento lo que se centra en lo que no se ve. Luego, por gracia, no se concede un más profundo conocimiento de Dios. ¿Qué dice Aquino en general en el set contra? Está lo que dice el apóstol en el Corintios 2:10. Nos lo reveló Dios por su Espíritu. Se refiere a aquello que no conoció ningún príncipe de este mundo. Esto es, ningún filósofo, como explica la glosa. Esto es lo que dice Tomás de Aquino en general. Vamos con el respondo. Por gracia tenemos un conocimiento de Dios más perfecto que el tenido por razón natural. Se demuestra por lo siguiente. El conocimiento que tenemos por razón natural requiere dos elementos. Las imágenes que se toman de lo sensible y la luz natural, inteligible, con cuyo poder abstraemos de aquello los conceptos. En ambos elementos el conocimiento humano es ayudado por la revelación de la gracia. Por una parte, la luz natural del entendimiento es fortalecida con la infusión de la luz de la gracia. Por otra parte, las imágenes formadas divinamente en la imaginación del hombre expresan las cosas divinas mejor que las imágenes tenidas naturalmente por los sentidos, como sucede en las visiones proféticas. También algunas cosas sensibles, incluidas las voces, son formadas divinamente para expresar algo divino, como sucedió en el bautismo, que el Espíritu Santo fue visto en forma de paloma, y se oyó la voz del Padre, este es mi Hijo amado, en el Mateos 3:17. Vamos con las objeciones en particular. Dionisio dice que el que mejor se une a Dios en esta vida se le une como totalmente desconocido. También lo decía de Moisés, que a pesar de la sublimidad del conocimiento que tuvo por gracia, pero unirse a Dios ignorando de Él qué es también algo que sucede por razón natural. Aquí nos dice que aun cuando en esta vida por revelación de la gracia no sepamos de Dios qué es y de este modo nos unamos a Él como algo desconocido, sin embargo le conocemos más profundamente porque pone a nuestro alcance más y más sublimes obras suyas y porque le atribuimos por revelación divina propiedades a las que la razón natural no llega, como que sea, por ejemplo, trino y uno, uno y trino. Vamos con la segunda que dice, recordemos que decía, no podemos llegar al conocimiento de lo divino por la razón natural a no ser con imágenes sensibles. Aquí nos dice que a partir de las imágenes, bien las formadas por los sentidos según un proceso natural, bien las formadas en la imaginación divinamente, tanto más profundo conocimiento intelectual se tendrá cuanto más intensa sea en el nombre la luz inteligible. Así, por la revelación que se tiene por la infusión de la luz divina, se consigue un conocimiento más profundo. Esa es la respuesta a la objeción 2. Si recordamos, la 3 dice, nuestro entendimiento se adhiere a Dios por la gracia de la fe. Pero no parece que la fe sea conocimiento, pues dice Gregorio en las homilías que es la fe y no el conocimiento lo que se centra en lo que no se ve. Aquí nos dice que la fe es un determinado conocimiento en cuanto que por la fe el entendimiento está orientado a algo cognoscible, pero esta orientación no proviene de la visión del que cree, sino por la visión de aquel a quien se cree. Así, cuando falta la visión, el conocimiento de fe es inferior al conocimiento científico, pues la ciencia orienta al entendimiento sujeto por la visión y comprensión de los primeros principios. Esto ha sido entonces la suma teológica en su parte primera, cuestión 12. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Interesantísimo, sobre todo por el concepto de luz de gloria. O sea, yo creo que
es el concepto más representativo, es el concepto más clave, el de la luz de la gloria, porque es el que nos permite finalmente conocer a Dios. Me parece que este es el elemento que nos permite conocer a Dios. Eh, y fíjense que esto lo dice Aquino, lo dice literalmente en el artículo sexto, si es que recordamos. Fíjense que en el respondo él dice, y la capacidad para ver a Dios no le corresponde al entendimiento creado por naturaleza, sino por la luz de la gloria, como quedó demostrado ya en el artículo 5. Y de ahí que el entendimiento que más participe de la luz de la gloria, más perfectamente verá a Dios. Por lo tanto, este concepto de la luz de la gloria, al menos en la cuestión 12, me parece que es el más importante. Me parece que es el que permite y el que responde realmente cómo conocemos a Dios. Porque a la pregunta cómo conocemos a Dios, la pregunta en general, bueno, a través de la luz de la gloria. Pero también hay otro muy interesante concepto que ya vimos en el artículo 12, que es esto de que lo conocemos por sus efectos. Lo conocemos por sus efectos, que ya sería en realidad un argumento más lógico. Más lógico. ¿Mm? Esto ha sido entonces, chicos, la primera parte de la suma teológica. Me he demorado un montón, lo sé, me he demorado un montón, ya es 4 de mayo, ya ha pasado su tiempo, pero estas cosas también requieren tiempo, chicos, también requieren tiempo, sobre todo este libro tan grande, libro tan extenso, por cierto, que es la suma teológica. Vamos a continuar con la suma teológica, por cierto, pero también vamos a ver otros temas, que interesan la filosofía. Dijimos que íbamos a ver la suma teológica completa en lo posible. Ya estoy viendo que no sé si va a ser posible verla completamente. Es posible que a lo mejor tengamos que ver algunos capítulos por separado, algunos libros por separado, pero fíjense que si yo voy a la suma teológica y veo todas las preguntas, o sea, yo las vería todas. No me saltaría absolutamente ninguna. Pero es un trabajo realmente titánico tener que grabarlo y tener que presentárselo a ustedes. No sé cómo vaya a terminar esto, no les prometo nada. Voy a seguir sin tratar de mirar el fin de esto. Voy a seguir, a mí me interesa, me encantan estos temas, así que no sé cómo va a terminar, pero vamos a seguir por lo menos por ahora. Enfoquémonos en el presente, ¿no? Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, haga soporte en Patreon. Que estén muy bien, cuídense.